Antes de que existiera el reloj mecánico, en el medievo, el día estaba dividido en 24 horas, igual que ahora, pero su duración variaba en función del momento del año. El día tenía 12 fracciones y la noche otras 12, pero una hora de julio duraba unos 80 minutos, mientras que una hora de invierno, cuando el sol se pone pronto, unos 40. La vida de los hombres, sus rutinas, sus costumbres, se adecuaban a la cantidad de luz, igual que lo hacía el resto de la naturaleza. En el momento en que aparece el reloj mecánico, las horas pasan a durar todas igual, y las vidas de las personas se estructuran conforme a un plan artificial. Ya no es la naturaleza la que marca cuándo nos levantamos o nos acostamos. Ahora es el reloj, el que marca disciplina e impone los ritmos de productividad. El reloj le roba al sol el mando sobre el tiempo y se lo da a la burguesía, que empieza a dominar los medios de producción. En París se conserva uno de los relojes mecánicos más antiguos, instalado en 1371 por Henri de Vic, en la que conocemos como Torre del Reloj. Bajo su esfera, una frase en latín reza esto: esta máquina que divide en 12 partes tan exactas las horas, enseña a proteger la justicia y a defender las leyes. 12 partes tan exactas. En el momento en que el tiempo puede medirse, deja de ser cíclico y circular, deja de estar marcado por estaciones y cosechas y se vuelve lineal. Las horas pasan, se acumulan, avanzan. Trata de imaginar cómo debió ser ese cambio para los habitantes de la Europa del siglo XIV. ¿Y cómo sería para nosotros volver a una jornada más regida por los ciclos naturales que por la imposición del reloj? Louis Mumford, un sociólogo americano de la primera mitad del siglo XX, plantea una idea que cuando se entiende resulta reveladora. Al poder ser medido, el tiempo pasa a ser un bien fungible. Es decir, si se puede medir, se puede ahorrar, comprar, se puede vender y se puede invertir. Para Mumford, el reloj supone el nacimiento del capitalismo y el tiempo es su primera divisa. Esto encaja perfectamente con la teoría que Max Weber enuncia en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, una obra que hoy en día nadie cuestiona. Weber sitúa el nacimiento del capitalismo en la Reforma protestante. A Dios se llega desde el trabajo, el esfuerzo, la austeridad y el ahorro. Si los católicos perdonan el pecado y promueven una espiritualidad mucho más contemplativa y estética, los protestantes señalan al pecador y se ganan su lugar en el cielo a través del éxito en los negocios. No es casualidad que cuando Calvino toma el poder en Suiza, lo primero que hace es despenalizar la usura, prohibida por la Iglesia de Roma. ¿Pero por qué prohibía Roma el préstamo con intereses? Porque, fíjate en esta idea que es importantísima, los intereses son el cobro de una cuota por el tiempo. Y para Roma, el tiempo pertenecía a Dios. El calvinismo se lo quita a Dios y se lo da a la burguesía. Y así nace la banca moderna. ¿Dónde? Pues en Suiza y en Holanda, los dos grandes bastiones burgueses protestantes. Otra de las medidas de Calvino fue prohibir la orfebrería, pues consideraba las joyas y el adorno como algo pecaminoso. La fabricación de relojes, sin embargo, se escapa de esa prohibición, pues se considera entonces que el reloj incita al trabajo y la industria orfebre de Suiza se convierte a la relojería. Y en 1601 se funda el gremio de relojeros suizos, el primero y más próspero del mundo. Holanda y Suiza, volcadas en la productividad y el beneficio, le dan al mundo el préstamo y el reloj de pulsera. Italia y España, obsesionadas por la espiritualidad, el Renacimiento y el Barroco.
En la mitología griega, las horas eran las diosas que acompañaban a Zeus en su camino por el cielo. Ellas, a modo de ministras, eran las que se encargaban de lo climatológico y la regularidad de las estaciones. Eran benevolentes, eran generosas y amables, y con su danza hacían que el tiempo transcurriese. Cada hora era responsable y promotora de una actividad en un momento del día, desde el romper del alba hasta el final del ocaso. Anatole, la hora del amanecer y levantarse. Musía, la hora de la música y el estudio matutinos. Acte, de la comida y el placer. Y así en total 12. Acabando con Arctos, la hora de la última luz y el descanso. ¿A qué se dedicarían las diosas horas hoy en día? ¿Qué pensarán de que hayamos pasado de vivir en armonía con ellas a hacerlo dictados por un tic-tac mecánico o electrónico? Primero fueron de pared. Después nos los metimos en el bolsillo. Luego los atamos a nuestra muñeca, como si fuesen un grillete, y ahora nos conectan desde la muñeca a ordenadores centrales. Miden nuestra frecuencia cardíaca, nuestra fertilidad y el ruido que hacemos. Nos marcan la hora de levantarnos, de desayunar, de comer o cenar y juzgan si hemos hecho suficiente ejercicio, si hemos bebido suficiente agua, nos dicen los pasos que debemos dar o nos mandan a levantarnos cuando juzgan que llevamos demasiado tiempo sentados. Están constantemente recordándonos tareas, objetivos y mediciones mediante notificaciones, alertas y alarmas. Los llamamos inteligentes, pero ¿no sería más inteligente quizás diseñar tecnología que se rigiese por las diosas horas? ¿O sería descabellado? Imagina aplicaciones de trabajo que desaparecen de nuestro móvil, queramos o no, cuando llegamos a casa, o cuando es fin de semana. No que se puedan desactivar, ojo, sino que estén diseñadas para potenciar nuestro tiempo con la familia. Imagina, por ejemplo, redes sociales que dejan de funcionar cuando estamos en entornos sociales de verdad, o entornos familiares, que no se comportan como sustitutos de lo social, sino como potenciadores. Imagina también, ¿por qué no?, relojes que usan su osciloscopio para saber por el movimiento de tu muñeca que estás leyendo y que apagan las notificaciones para ayudar a tu concentración, para respetar tu ocio. Y no solo hablamos del tiempo cronológico, las diosas horas también regulaban lo atmosférico. ¿Tendría sentido, por ejemplo, una app que solo estuviese disponible los días de lluvia y nos incitase a leer cuando tendemos a la melancolía y el recogimiento? ¿O una que promoviese los encuentros en nuestras plazas y terrazas cuando vuelve el buen tiempo, en primavera? Las combinaciones entre tiempo y bienestar son muchas. En todas puede estar lo tecnológico, pero eso no significa que deba estar, o que pueda estar de cualquier manera. La clave está en poder definir cuándo toca y cuándo no, y si toca, cómo y para qué.